El tema de hoy es uno de los que más incomodan al auditorio. Yo no sé si usted ha visitado en alguna ocasión una congregación cristiana o ha estado en alguna campaña o cruzada evangelística. Si no lo ha hecho, déjeme informarle que casi siempre al final del servicio o culto generalmente hacen una invitación. El predicador dice: ¿hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús el Cristo como su Salvador? O usan otros términos como: ¿quiere alguien arrepentirse de sus pecados el día de hoy y recibir a Jesús en su corazón? Y ese momento resulta perturbador para algunos. No voy a ahondar las causas del por qué le desagradan o les inquietan esta parte del servicio. Lo que sí quiero explicar es el por qué se hace la invitación de arrepentirse o aceptar a Cristo en su vida. A nosotros se nos llama cristiano porque seguimos y nos sujetamos a las enseñanzas y mandamientos de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, y por lo tanto nosotros obedecemos los mandamientos que Él nos dio. Y uno de sus mandamientos está en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús nos mandó a predicar sobre el arrepentimiento de los pecados para todos. El arrepentimiento de los pecados o transgresiones es imprescindible hacerlo por todo ser humano. Deseo darle énfasis a la palabra imprescindible. Usemos otros sinónimos para reflexionar: indispensable, forzoso, ineludible, imperioso, obligatorio, preciso, necesario que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, al punto que el Señor dice que quien no se arrepienta o crea en Él será condenado. Marcos 16:6. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El aceptar a Jesucristo o arrepentirse de nuestros pecados le llamamos la confesión de fe, y tiene que ser pública como testimonio al mundo y al diablo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Creer y confesar son necesarios para nuestra salvación. Fíjese lo que dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos los que somos cristianos hemos hecho la confesión de fe, hemos pasado y hemos aceptado públicamente a Jesús como nuestro Salvador.
nosotros decimos como lo hizo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay acción más valiente que aceptar a Cristo y llevar una vida consagrada a Dios. A algunos les avergüenza ser llamado cristiano o ser confundido con ellos. No soportan la burla que hacen algunos o el menosprecio que otros puedan tratarle. No resisten ser considerados anticuados, como algunos piensan del cristianismo. Otros piensan del cristiano que es fanático. En fin, cuando se hace el llamado a la confesión de fe, es cuando las personas se sienten incómodas. No pueden ver que les amamos y por amor a sus almas les hacemos la invitación, porque el que no le confiesa y cree en su corazón no es salvo. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor Jesús dijo que si alguien se avergonzare de él también se avergonzará de quien se avergonzó de él. El apóstol Pedro supo la magnitud del pecado, de lo que era avergonzarse del Señor o negarle. Él había sido osado cuando dijo en Mateo 26:33. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro le negó. Se avergonzó de Jesús en un momento apremiante. Cuando el gallo cantó, recordó lo que Jesús le había profetizado. Y la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró con tal abatimiento porque sabía que había negado a Jesús. Se había avergonzado de Jesús. Pedro sintió el perdón y el consuelo del Señor cuando resucita y se encuentra con Él. En un momento determinado de nuestras vidas, muchos de nosotros somos o actuamos como Pedro. Recuerdo que era un recién convertido y alguien me preguntó: ¿es verdad que te volviste cristiano? Y yo, en vez de sentirme honrado por tal designación, lo que hice fue negarlo. Como tengo un hermano que nos parecemos mucho, dije: yo no soy cristiano. Es mi hermano, el que se parece a mí. En ese momento sentí como si algo se desgarrase dentro de mí. Era que estaba contristando, apagando al Espíritu Santo por tal acción. En ese momento comprendí cómo se sintió Pedro. Yo me había avergonzado de Cristo. También sentí en mi conciencia algo amargo. Tuve que pedir perdón al Señor. No recuerdo cuántas veces y no quiero negarlo más. Otras palabras que hacen eco en mi alma son aquellas que dijo: porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Lo triste o deprimente es que uno se avergüenza de Cristo en una generación adúltera y pecadora. Uno se avergüenza de reconocer que ahora trata de llevar una vida agradable a Dios delante de gente que anda haciendo lo malo. Uno no debe avergonzarse delante de fornicarios, adúlteros, lascivos, mentirosos, borrachos, hechiceros, adivinos, idólatras, violentos, asesinos, ladrones, extorsionistas, usureros, maldicientes y otros. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar presente cuando personas se ufanan de hacer lo malo. Por ejemplo, he estado en muchas ocasiones cuando alguien dice presuntuosamente, tengo 2 mujeres. Se siente orgulloso por ser adúltero. He visto chicas con aire de superioridad decir, tengo varios novios. He escuchado decir, yo bebo más alcohol que todos, no hay quien me gane o tenga más aguante que yo. Se sienten orgullosos de ofender a Dios por hacer lo malo. He presenciado cuando alguien dice, yo peleo con cualquiera, no le tengo miedo a nadie. Se sienten orgullosos de hacer mal al semejante, olvidándose del segundo e importante mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre se enorgullece de su pecado, pero se avergüenza de lo santo y puro. Se avergüenza de Dios en Cristo Jesús. Jeremías 8:12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Un hecho resaltante es que Dios no se avergüenza de nosotros. Al contrario, se enorgullece de presentarnos como sus hijos. Veamos en Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y en Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, y el Padre no se avergüenza en llamarse nuestro Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El título del mensaje, el por qué se debe aceptar a Jesucristo. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.